Oremos, hermanos. Padre amado, Dios nuestro, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te honramos, declaramos que tú eres nuestro Dios eternamente y para siempre. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. A Él damos honor y gloria. Manifestamos nuestra gratitud por su muerte en la cruz por cada uno de nosotros. En tu presencia estamos, Señor, para pedirte tu guía, tu dirección a través de tu Santo Espíritu para que guíe todo cuanto hayamos de hacer en esta noche. Leer tu palabra, estudiarla, a que fluyan, Señor, pensamientos, tu Santo Espíritu. Abra nuestro entendimiento para entender, comprender, interpretar tu palabra, Señor, y así sacarle el provecho espiritual que tú quieres darnos a cada uno de nosotros. Lo rogamos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Modesto, por el honor, pero también darle la bienvenida a nuestro hermano Fernando Félix. Fernando Félix, un honor tenerlo en esta noche. Gracias por el grato placer de acompañarnos. Eh, para nosotros realmente es más que un honor tenerlo presente y que más eh, aprovechar cualquier eh, compartir de su conocimiento, compartir palabra para nosotros, para así poder entre todos, como estamos acostumbrados los lunes, a, a darnos citas y así poder aprender más de la palabra de Dios, que es el propósito que nosotros tenemos cada lunes. Así que nada, Fernando Félix, la palabra es suya. Bien, hermanos queridos, muy buenas noches, Dios les bendiga una vez más. Hace, qué sé yo, no sé, unos, una semana atrás he tenido cierto asiento con Andy, realmente le he motivado, le he felicitado por este esfuerzo que está haciendo y le insto a que realmente mantenga su comunión en el Señor y que siga los pasos de una buena enseñanza. Creo que es un material de mucho nivel, un material que requiere mucha lectura, pero estuve leyendo los materiales que él me ha enviado y realmente son valiosos y tienen mucha enseñanza. Este de hoy es tremendo. Así que nada, mi hermano querido, que Dios te bendiga y los demás hermanos que puedan cooperar en tu ayuda. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Fernando. Siempre es un honor poder contar con su sabiduría y aprender de lo que el Señor no tiene para nosotros y así poder enseñarlo de manera que no solamente uno se beneficie, sino a lo que estamos llamados a enseñar lo que se nos es enseñado y así poderlo impartir. Así que antes de iniciar con el material, yo quiero que de lo que estuvimos presentes, las pasadas clases, puedan darme un breve resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Obviando, claro está, a Modesto y a Fernando, eh, pero a los demás que han estado participando, eh, vamos, cada quien, yo voy a iniciar prendiendo mi cámara. eh, los demás, quiero que se animen a prender su cámara también. Aquellos que están dispuestos, claro está,
o para así ver qué nos tienen como resumen para esta noche. ¿Quién se anima? Armando Félix. Armado. Saludos, Isaí, ¿cómo estás? Buenas noches. Un tiempito fuera. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Un poquito atareado, pero sacando el tiempo. Yes. Isaí, ¿tú crees que ya que tú estás ahí presente, nos puedas dar un resumen de las clases que hemos visto hasta hoy? La Pequeño, clase no se tiene que cambió ser hoy. amplio. Bueno, puedo argumentar un poco, puedo hablar. Pues prácticamente lo que hemos visto son los dos actos de la creación. El acto primero de Génesis 1:1 en adelante, que es la descripción del primer capítulo, y luego como en el capítulo 2 se fue detallando. Y también hemos visto el significado de la palabra Yahvé, que prácticamente los judíos no lo mencionaban, sino decían porque era un nombre muy sagrado. También hemos visto cómo esa historia ha resonado a través de las diferentes historias de los diferentes pueblos, tanto del pueblo sumerio, asirio, y que nos hemos dado cuenta de que aunque hay relatos que cambian un poco la descripción bíblica, todos están de acuerdo de que la creación empezó y que también se ha extendido a lo que es el diluvio. O sea, hay muchos escritos históricos que relatan estos puntos importantes, por así decirlo. Perfecto, También hemos perfecto. visto cómo es que la creación fue planeada, o sea, la creación fue planeada y hecha de manera ordenada, porque todo tiene un ciclo y todo tiene una función, y que prácticamente en el cuarto día es que aparece el tiempo, ya que tenemos que tomar en cuenta que prácticamente cuando Dios hizo la rotación, los luceros, el sol y la luna, estableció el flujo del tiempo, estableció el día de 24 horas. Mientras el Señor estaba creando y separando las aguas y separando las tinieblas, no se sabe qué tiempo transcurrió ahí. Y por eso es que en ese tiempo se conoce como la eternidad pasada. Solamente es donde estaba Dios, la Santa Trinidad, y se especula que los ángeles estaban ahí, pero no se tiene registro de eso. Entonces eso es lo que yo puedo argumentar sobre lo que hemos visto hasta ahora. Excelente. ¿Alguien más tiene más que aportar? ¿Quién bien puede hablar sobre el Shabbat o el día de descanso divino? Bien, ¿alguno me puede dar breve recuento sobre el día de descanso divino? Lo estuvimos tratando dentro de los módulos 2 y 3 del capítulo 2. Yo envié el material por el grupo para que puedan familiarizarse, así puedan tener el resumen ahí físico y así poder tener la noción y el recuento totalmente por escrito. Por eso lo mandé para que así pudieran repasar.
Vamos, vamos, no tenga vergüenza, vamos al ánimo. Enrique, ¿qué tú puedes decirnos sobre el Shabbat divino? Voy a tener que hacerlo así, democráticamente, como dicen. Esa parte profundamente sí tengo que repasarla más, pero sí puedo recordar en cierta parte se comentó sobre que no es un significado de simplemente un día que se seleccionó, sino que el mismo Dios, en su proceso de la creación, tomó un tiempo sagrado para eso, para el descanso de lo que estaba haciendo. Ok, Sí, ¿alguien más? sí, aportando un poquito más a lo que dice, a lo que opinó el hermano. Después que Dios hizo al hombre, ahí al final del capítulo 1 de Génesis, luego en el capítulo 2 de cuando dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Jehová determina el séptimo día como descanso. Ahí es donde muchos entran a veces o quieren entrar en contradicción cuando dicen, por ejemplo, descanso, que si Dios es un hombre que se cansa o que si Dios se cansa, porque en estos primeros versículos del Génesis, en estos primeros capítulos del Génesis, se muestra como un Dios antropomórfico para dar a entender algunos términos humanos que uno muchas veces, o el inconverso que lee la Biblia y escucha estos términos de que Dios se cansó, que descansó, que llamó Dios a Adán, que si no sabía dónde estaba, si Dios lo sabe todo. Y hay unos cuantos términos ahí que a veces, si no se estudian a profundidad, si uno no se va al origen, al origen hebreo de las palabras que se tradujeron, pues uno puede caer en contradicción y a veces no logra entender todo el contexto que se quiere explicar. Y aquí cuando se habla de Shabbat, el descanso divino, yo pienso que, como estuvimos conversando, la traducción que tenemos de la Biblia hablan de descanso, pero que la palabra más correcta que aplicaría ahí es como que Dios apartó un tiempo como para celebrar la creación que ya había terminado de formar, de crear. Después de crear el hombre, como dice el texto, lo formó, señala que le dio forma, como dice, que formó un muñeco del lodo, del barro, y dio aliento de vida, sopló aliento de vida sobre el hombre, y fue el hombre un alma viviente, como dice la Biblia. Entonces, bueno, que la palabra más adecuada, la que más encaja aquí, es que Dios apartó ese tiempo, ese Shabbat, y lo santificó para celebrar su obra que ya había hecho. Excelente, muy buen aporte, hermano Francisco. Excelente, muchas gracias también, hermano Enrique, por su aporte. Y la última clase estuvimos hablando acerca de la antropología bíblica. ¿Recuerdan la formación de Adán? ¿Quién puede darme 2 minutos de su tiempo? 2 minutos y arrancamos con el tema de hoy. Ronald, ¿tú tienes algo que aportar? Ok, Isaí. Pues sí, que prácticamente, como había comentado anteriormente, la creación fue hecha
En primer lugar para la gloria de Dios y en segundo lugar para el hombre. Todo lo que se hizo en la creación fue prácticamente un parteaguas para que el hombre estuviera, o sea, en la creación. Y esto se refleja en estos capítulos, ya que Dios prácticamente, como que dice, se arrodilló, lo formó, lo organizó, organizó al hombre, tomó la materia primordial que fue el barro de la tierra. Pero él no dijo, hombre existe. Él dijo, voy a hacer el hombre a mi imagen y semejanza. Y se tomó un tiempo para hacerlo. Y luego de que se tomó ese tiempo para hacerlo, sopló aliento de vida. Prácticamente Dios se agachó y tomó al hombre prácticamente en sus manos y le sopló ese aliento de vida. Y el hombre tuvo conciencia, tuvo vida. Por eso es que el hombre es una creación aparte. Dios no llamó a la existencia del hombre. Dios no dijo, hombre, existe, sino Dios se tomó su tiempo y fue muy detallado. Y toda la creación lo refleja. Eso es uno de los puntos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Isaí. ¿Pueden, antes de entrar al tema, pueden decirme la palabra que yo les enseñé para lo que se conoce como generaciones? ¿Quién se acuerda de esa palabra en hebreo? Recuerden que yo les dije que dentro del Génesis aparecen 10 generaciones. Ya vimos la primera en el capítulo 2. Y yo le escribí lo que significaba esa palabra. ¿Quién se acuerda de esa palabra? ¿No se acuerdan de los Toledot? La palabra Toledot, que significa generación, y estas son las generaciones. La palabra Toledot. Perfecto, pues sin más preámbulo, el tema de hoy, como yo le dije por el grupo, vamos a ir anotando, vamos a ir prestando atención porque es un tema bastante fabuloso, como decía nuestro hermano Fernando Félix, un tema totalmente maravilloso de aprendizaje para que nosotros podamos entrelazar lo que vamos a ver hoy con lo que veremos en un futuro. Así que, bien, ¿quién me puede ayudar con el primer texto? La introducción. ¿Por qué estudiar el jardín del Edén? Ronald, ¿puede ayudarme con la lectura? ¿Se ve bien ahí? Déjame ver. ¿Me escucha? Sí, Sí, te escuchamos. ¿Se ve bien ahí? Sí. Dice, ¿por qué estudiar el jardín del Edén? El relato del jardín del Edén es mucho más que una bonita historia sobre un paraíso perdido. Es uno de los textos más importantes de toda la Biblia, porque nos enseña verdades fundamentales sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre el propósito de nuestra existencia. En estas pocas líneas de Génesis base de los que encontramos la base de lo que los teólogos llaman historia de la salvación. excelente, muchas gracias, Ronnie. Realmente el relato del Génesis, o perdón, del Jardín del Edén, que lo vamos a ver en el capítulo 2 de los versos del 8 al 14, constituye, hermanos, uno de los textos
podría decirse más significativo de toda la literatura bíblica. O sea, establece totalmente paradigmas, podría decirse, fundamentales que hablan de la acción a través de todas las escrituras, de la relación entre Dios y la humanidad, la naturaleza del espacio sagrado, la vocación humana y la geografía simbólica que articula la cosmovisión del jardín del Edén. O sea, aquí lo que vamos a ver es una aproximación multidisciplinaria de cómo podemos hacer o crear una reflexión teológica sobre el jardín del Edén. O sea, la tradición cristiana y la judía ha producido, hermanos, podría decirse una vasta literatura interpretativa que podemos enriquecernos, podemos comprender durante el texto, mientras hacemos descubrimientos en el texto y lo podemos comparar abiertamente a nuestra vida o podemos hacerlo una asimilación a nuestra vida, una enseñanza a nuestra vida y cómo podemos crear perspectivas para poder tener ese conocimiento a través de lo que veremos del jardín del Edén, de cómo el Señor creó ese espacio divino para poder tener una relación divina humana, literal, de cara a cara con su creación. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, el objetivo del estudio para hoy es que vamos a explicar el significado del nombre Edén y por qué es importante. Vamos a identificar su geografía, su territorio, vamos a mencionar los 4 ríos que se ven ahí, vamos a entender el simbolismo que nos quiere decir cada uno, vamos a comprender qué significa que el Edén era un lugar sagrado y vamos a descubrir cómo el Edén se conecta con el resto de la Biblia y vamos a aplicar estas enseñanzas en cada una de nuestra vida de fe. Así que vayamos a nuestra Biblia, capítulo 2 de Génesis, los versos del 8 al 14. Vamos a leerlo y dice así: Y Jehová Dios, Yahvé Elohim, plantó un huerto en Edén al oriente. Presten mucha atención a cada palabra que vamos a mencionar, ya que vamos a detallarla en lo adelante. Y puso allí al hombre que había formado. Estamos hablando de Adán. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Recuérdense que en el capítulo 1 vimos que ya todo esto estaba creado. Aquí lo estamos viendo de una manera más detallada y por qué lo creó. Y dice, y también el árbol de vida en medio del huerto. Esto no se menciona en el capítulo 1. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pinzón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus.
Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Amén. Bien, yo quiero preguntarles, ¿qué podemos observar en este texto? ¿Qué ustedes observan en este texto? Vamos a empezar en el versículo 8. ¿Qué podemos ver ahí? 8 y 9. Vamos a ver, ¿qué podemos ver ahí? ¿Quién se anima? ¿Qué podemos observar en los versículos 8 y 9? ¿Qué nos llama la atención? Yo estoy viendo algo en la primera frase. Yo estoy viendo. Bueno, en la primera frase podemos ver que Jehová plantó un huerto, o sea, no fue que, por eso es que le digo, la creación del hombre no fue al azar o no fue planificado, sino Dios prácticamente plantó, o sea, Dios trabajó la tierra. Plantar es trabajar la tierra, regar en la semilla, darle fruto. O sea, Dios planificó dónde iba a estar el hombre. Dios plantó un huerto en el Edén. Y Muy dice bien. prácticamente orientación. Y lo puso al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. O sea, el hombre no fue formado en el Edén, sino que fue tomado de donde fue formado y fue llevado al Edén. Excelente. Hermano Fernando. Bien, yo creo nada más destacar que si notan, como decimos en gramática, el sujeto del verbo, todas las acciones son realizadas por Dios, todas. Por ejemplo, dice, puedo tomar el verso 7. El Señor, bueno, tengo otra versión, no me estoy dando cuenta, pero está bien, voy a leer en otra versión. Dice, el Señor Dios formó al hombre. Uno, sopló en su nariz aliento de vida. Y el resultado, el Señor Dios plantó un huerto y puso allí al hombre, hizo brotar de la tierra, y asimismo en medio del verso hizo brotar el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, vamos a decir que ahí se destaca la soberanía de Dios en su plan de creación y de relación y comunión con el ser humano. Excelente. Muchas gracias, hermano Fernando. ¿Alguien más? Apenas estamos viendo los primeros versículos y leímos 6 versos, perdón. Todavía hay mucho. ¿Quién más me puede decir qué ve ahí? ¿Qué ve ahí? Ya hablamos de dónde fue plantado, hacia qué dirección fue plantado. Dígame, hermano Mode. Sí, me llama la atención una palabra muy clave. Plantó. Jehová plantó. Y me pregunto, eso no estaba ahí. Ese huerto no estaba ahí, el Edén. Dios lo plantó ahí. ¿De dónde lo trajo? Sería mi pregunta. Justamente en el centro de estos cuatro ríos caudalosos, importantísimos. Todavía hoy existen, como el Éufrates. Dios plantó ese lugar, ese huerto, equipado de todo, para luego entonces, segundo paso, poner el hombre ahí. Como dijo el hermano Checo, Isai, un saludo Isai, que Dios ya había creado al hombre. ¿Dónde? En otro lugar. Pero tenía previsto un lugar especial para él, exclusivo. ¿Lo trajo de dónde? Mi pregunta, quizá alguno de ustedes me pueda decir. Y lo plantó allí. Y luego puso el hombre con todas las orientaciones que Dios le dio luego, lo que debía hacer en ese lugar. Maravilloso la obra de Dios. Amén, amén, así es. Fíjense que en el capítulo 1
estamos hablando de la formación del mundo, ¿verdad? Todos los preceptos que conllevó la formación del mundo. Aquí en el capítulo 2 vemos un desglose más específico de esa creación que dice, ok, formé al hombre dentro del mundo, pero lo voy a colocar en un lugar donde él y yo tengamos esa comunión íntima. O sea, aquí el punto es que dentro de ese jardín era donde se iba a desarrollar la comunión divina humana. Era donde Dios literalmente iba a estar cara a cara con el hombre, caminando, teniendo una relación íntima con el hombre. Ese era el punto de la creación del huerto. Por eso vamos a ver más adelante por qué el huerto es considerado un lugar sagrado. ¿Alguien más tiene algún otro aporte antes de continuar? Sí, me gustaría resaltar el verso número 9, donde dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. A veces queremos nada más enfocarnos en el último, en el árbol de la ciencia del bien y el mal, pero a veces obviamos todo lo que dice más, iniciando el verso número 9, cuando dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo algo delicioso. Cuando nos dice todo algo delicioso, no podemos decir un sinnúmero de árboles, una gama bastante amplia de todo tipo de frutas, de vegetales, de árboles, que eran buenos y deliciosos a la vista. Era algo, yo no sé si alguno de ustedes han caminado por algunos campos, que a veces uno con simplemente pasar cerca a un árbol, a una fruta, expande un olor, como una fragancia, donde tú te das cuenta que está pasando frente a ese árbol o cerca de ese fruto. Y esto es lo que nos da a entender, que eran buenos a la vista. Dice que también era agradable y bueno para comer, y también el árbol de la vida. El árbol de la vida también estaba plantado allí, y a veces nos detenemos solamente en el árbol del fracaso, por así decirlo, el árbol de conocimiento de bien y el mal, y obviamos todo eso que nos dice el texto en la parte de adelante. Así es, hermano. Bien, ¿alguien más? ¿Tiene algún otro aporte? Vamos a darle la bienvenida a mi madre Ibis, que nos acompaña también en esta noche. Bienvenida, mami. Bendiciones a todos. Muy interesante tema. Gracias por acompañarnos, mami. Bien, vamos a ver el significado de la palabra Edén. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Qué significa Edén? Sí, dice, ¿qué significa Edén? El significado del nombre. La palabra Edén viene del hebreo Edén y tiene un significado hermoso que quiere decir deleite o placer. Cuando la Biblia fue traducida al griego antiguo, los traductores usaron la palabra paraíso, Paradeisos. paradiso, Paradeisos. paradiso, de donde viene nuestra palabra paraíso, que originalmente se refiere a los hermosos jardines de los reyes persas. Sí, la primera traducción al griego que fue injertada a lo que conocemos como la Septuaginta,
utilizó ese término, el paradeisus. Luego la Vulgata lo acoge y lo coloca como paradisus. Paradisus voluptatis. Corríjame, hermano Fernando, si el griego y yo no estamos todavía familiarizados, pero sí relaciona el nombre con la raíz hebrea de la Dalet y la Nun final que encontramos en el nombre aquí arriba. Aquí. Sería la Dalet y la Nun. Dalet y Nun final. Entonces, que hace significado a delicia o a placer. O sea, lo que hace es una etimología paradisíaca para hacer énfasis en un lugar. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la conexión y a la relación que tiene, por ejemplo, el Edén con el Acadio, que es derivado del sumerio, o sea, lo que ahí sugiere es una ubicación geográfica, más bien podría decirse en la región mesopotámica. Cuando nos vamos al ugarítico, ahí podemos ver que sugiere abundancia de agua y fertilidad. O sea, particularmente hace descripciones de una morada divina. Y es ahí donde podemos fortalecer la interpretación de que el jardín del Edén era un lugar totalmente sagrado. O sea, la semántica del término podemos ver cómo nos permite una función simultánea con el nombre propio geográfico, pero también con la descripción teológica del lugar como un espacio de comunión divina y plenitud entre lo divino y lo humano. Fíjense, un punto clave. El Edén, hermanos, no era solo un jardín bonito. Era el lugar perfecto que Dios diseñó para que el ser humano viviera en comunión con Él. El nombre mismo nos dice que la intención de Dios para nosotros siempre ha sido el deleite y no el sufrimiento. Muy bien, esta palabra aquí al oriente, ¿qué significa al oriente? Presten atención porque más adelante vamos a hacer un énfasis en cómo podemos hacer lo que se conoce como una tipología de lugar sagrado con el tabernáculo más adelante. Así que, ¿quién me lee al oriente? ¿Qué significa al oriente? El texto dice que Dios plantó el jardín al oriente, en hebreo, Mikedem. Esta expresión puede entenderse de dos maneras y ambas son significativas. Geográficamente, el jardín estaba ubicado hacia el este, en dirección del amanecer. En la cultura bíblica, el oriente simboliza el comienzo, el origen de la luz. Y temporalmente, la expresión también puede traducirse como desde antiguo o en el principio, enfatizando que este jardín existió en los albores de la historia. Excelente. O sea, lo que podemos ver es que geográficamente estamos hablando de que estaba ubicado en la dirección del amanecer. O sea, y como nos explica ahí, la connotación de origen y comienzo desde la cosmovisión judía bíblica. ¿Ok? Fíjense, hermanos, el tabernáculo y el templo
también se orientaban hacia el este. Hermano, esto es maravilloso. Y fíjense que luego vamos a ver en el capítulo 3, precisamente en el versículo 24, cómo la expulsión de Adán se origina hacia el oriente. Lo que sugiere, hermanos, es un alejamiento del centro sagrado. O sea, temporalmente podemos ver cómo sigue siendo una referencia al tiempo primordial, haciendo énfasis a un principio, o sea, desde lo más antiguo posible, dando una connotación de que esto es el principio del principio de la creación. O sea, esto es lo que nos está dejando saber a nosotros que esto fue lo primero que Dios creó para poder tener esa comunión con su creación. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque lo noto como muy callado. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta para poder continuar? Hermano Fernando, ¿algo que aportar? No, está bien, siga, siga, siga. Perfecto. ¿Alguna pregunta, hermanos? No, Andy, pero esto está bueno, sigue. Ok, perfecto. Entonces, miren, yo voy a hablar un poquito lo voy a hacer breve y con mi propia palabra, pero lo voy a hacer breve. Por ejemplo, miren, la secuencia que nosotros encontramos en el versículo 8, vemos ahí dos formas verbales, y plantó y puso. Nosotros podemos ver ahí una acción continua, podría decirse, habitual, o sea, sugiriendo de una forma característica cómo iba a ir procediendo la. Andy, no te escucha. ¿Me escucho ahí? Ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que vemos cómo en el capítulo 10 presenta ahora una estructura más compleja. Por ejemplo, y un río, ¿verdad? Salió del Edén que regaba y podemos ver una descripción que hace una sugerencia de un fluir del río que se caracteriza como una permanencia dentro del jardín para poder regar la plantación dentro del jardín. O sea, y si continuamos en los versículos 11 y 14, ahí vemos entonces un patrón descriptivo de los cuatro ríos. El nombre ordinal, el nombre del río, la descripción geográfica del río. Entonces, esta fórmula, este patrón que utiliza aquí esta descripción, es característica para dar un contexto geográfico y una función para poder crear una estructura ordenada que refleja un cosmos, se conoce como un cosmos organizado por la sabiduría divina. No sé si me di a entender. Pero lo que estamos viendo aquí es una organización de parte de Dios
para poder centrar su creación más genuina, el hombre, para que pueda gobernar, laborar, arar, juzgar, ser mayordomo de las, de toda la creación por debajo del hombre. Por eso se le manda a subjuzgar, gobernar. Tú eres el que está por encima. Eso es lo que le está diciendo Dios. O sea, después de mí va tú. Esa era la relación que existía entre Dios y Adán. Wow, maravilloso. Maravilloso. Muy bien, los 4 ríos del Edén. ¿Quién me lee ese texto? Los 4 ríos. Ok, él dice, los 4 ríos del Edén, un río que se convierte en 4. Uno de los detalles más fascinantes del texto es la descripción del sistema del río. El versículo 10 nos dice que que salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Imagine un río que brota del centro del jardín y luego se divide en cuatro corrientes que fluyen hacia diferentes direcciones del mundo. Increíble, ¿eh? Wow. Fíjense aquí en este cuadro, mírense. Aquí tenemos el río y tenemos la región y tenemos lo que sabemos de los ríos. Tenemos el pisón, ubicado en la tierra de Ávila y que tiene una región rica en oro, bedelio, resina aromática y ónice, piedra preciosa. Tenemos el Gijón, ¿verdad? El Gijón, Cus, Etiopía, Nubia, ¿eh? Tradicionalmente asociado con Etiopía y África. Hay un manantial con este nombre en Jerusalén. Hidekel, al oriente de Asiria. Es el río Tigris, uno de los grandes ríos de Mesopotamia, actualmente Irak. Y el Éufrates. No tenemos descripción adicional, pero tenemos ahí que es el río más conocido o el gran río de la Biblia, tan famoso que no necesitaba descripción. Muy bien, el Pinzón es el primer río de los 4 que hemos podido mencionar, probablemente por la raíz que deriva del hebreo, brotar, saltar, sugiriendo que es un río caudaloso y vigoroso. Y ha sido un poco problemática la identificación, pero podemos ver que eh, se puede encontrar, hay muchos estudiosos que dicen que es el río Karun en Irán, otro dice que es el río Indo, asociado o identificado con el Indo, conectando a una civilización del Valle del Indo, o Ávila, muy conocida por sus piedras preciosas y su oro. Tenemos el Gijón, brotar, manar, un manantial con el mismo nombre que existía en Jerusalén. Lo podemos encontrar, me parece que en Primera de Reyes, en su capítulo 1, lo podemos también encontrar en el verso en los versos 33
Creo que en el 38 también lo menciona. Y si no me equivoco, hermano Fernando Félix, si me equivoco, corríjame. También lo podemos encontrar en Segunda Crónicas, capítulo 32 me parece. Allá por la altura de los versos 29 o 30. Eh, Ha influido mucho en algunas interpretaciones que conectan a el Edén con este río. Pero tradicionalmente se conoce con la tierra de Cus. Por ejemplo, lo podemos asociar con el río Nilo. Hay muchos que lo asocian con el río Araxes en Aras y hay muchos que también lo asocian con el río Kanrum en Irán. El río Hiddekel, el Tigris, ya sabemos que es identificado totalmente con ese nombre, no tiene variables, sin embargo, lo describe el texto como que va al oriente de Asiria. O sea, vemos ahí una descripción geográfica precisa, ya que el Tigris fluye desde los centros asirios, principalmente se podría decir, o geográficamente ubicado en Nínive y Asur, y la mención de Asiria puede proporcionar podría decirse un ancla geográfica y totalmente sólida para la interpretación del pasaje. Y por último, el río Éufrates, Peraz, es el único río que no recibe descripción adicional. Podemos sugerir que era el más conocido por la audiencia original, la audiencia a la cual fue escrita el Génesis. Deriva del nombre acadio para Puratu, Puratu, hermano Félix, Puratu, ¿verdad? Bien. También Escúchame que tenía el micrófono cerrado y ahora fue que me di cuenta. No, pero no te preocupes por eso. Lo importante es la relación que tú hagas con el significado. Y para ayuda de los hermanos, es preferible mejor enfocarte, como lo ha estado haciendo muy bien, en la teología, en lo que quiere comunicar simbólicamente, que esto, como tú dijiste, ese pasaje da para, oye, una serie de mensajes. Así que va bien, mi hermano. Adelante. amén, 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 hermano, amén. Bueno, eh, famosa pregunta, famosa pregunta. ¿Podemos encontrar el Edén hoy? Alguien que me lea el texto. Muy bien. Esta es una pregunta que muchos se hacen. Los ríos Tigris y Éufrates existen hoy en día en Irak, lo que ha llevado a algunos a buscar el Edén en esa región. Sin embargo, los otros dos ríos, Pisón y Gijón, no pueden identificarse con certeza y la geografía de la Tierra ha cambiado dramáticamente a lo largo, perdón, de los milenios, especialmente después del diluvio descrito en Génesis. Hermanos, miren, una una comparativa, o vamos a decir más bien una tipología del Edén eh, con el lugar sagrado, con el lugar sagrado, ¿verdad? Lo podemos ver como un concepto de espacio sagrado en Israel
lo podemos ver como un centro cósmico, lo podemos ver como una morada divina, lo podemos ver como una vocación humana en el espacio sagrado. Pero, hermanos, lo que vamos a ver ahora, presten atención, cómo podemos hacer una descripción de qué tan importante era este lugar para la comunión de Dios con el hombre. El Edén como lugar sagrado. ¿Qué es un lugar sagrado? ¿Quién puede leer? ¿Quién lo puede leer? Dice, es un espacio que ha sido apartado para la presencia de Dios, donde lo divino se encuentra con lo humano. En el Antiguo Testamento el ejemplo más claro es el tabernáculo, la tienda del encuentro en el desierto y luego el templo de Jerusalén. Pero aquí está la sorpresa. El Edén fue el primer lugar sagrado, el templo original donde Dios caminaba con el ser humano. Amén. 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 Fíjense, vamos a ver 5 puntos aquí. Vamos a ver 5 puntos. Quiero que uno vaya a Éxodo 27. Éxodo 27. Su versículo 13 y 14. Éxodo 27, versículo 13 y 14. Otro que vaya a Levítico 26, 12. Levítico 26, 12. Otro que vaya a Deuteronomio 23, 15. Y el otro que vaya a Números 3, 7 y 8. Cuando el que tenga Génesis, que lea primero. El que tenga Éxodo 27, 13 y 14. Éxodo 27 y 14. Amén. Y en Amén. el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. ¿Dónde está ubicado el jardín? Versículo 8 de Génesis 2. Versículo 8 del capítulo 2 de Génesis. ¿Dónde estaba ubicado el jardín? Al oriente. Al oriente, hacia el este. ¿Verdad? Primera similitud. Vamos con Levítico 26, 12. Estamos hablando del tabernáculo, ¿eh? Levítico 26, 12. Dice así, 26, caramba, lo cambié, perdón, lo tenía ahora mismo. Levítico 26, 12. Ok, aquí lo tengo, lo quité sin querer. Dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Dice el capítulo 3, versículo 8, que Jehová caminaba en el jardín. Hermano, ustedes no ven lo precioso que era ese lugar divino. Era literalmente donde Dios vivía con el hombre. Deuteronomio 23, 15. Deuteronomio 23, 15. 23:15 Sí. dice, no
entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Deuteronomio 23:15. Sí, Deuteronomio 23:15. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. 23:15. ¿Tú querías decir algo, Fernando? No, que estaba buscando el texto, pero creo Ujú, que tengo ya casi que terminar la reunión porque tengo algo que hacer. Solamente permíteme tomar ujú, el pensamiento final que tiene lo que está en pantalla y que tú muy bien has destacado. ujú, Mire, efectivamente, lo que pasa es que como no estamos acostumbrados a una lectura pausada y desconocemos gran parte del contexto histórico de los libros de la Biblia, nos pasan por alto muchas enseñanzas espirituales ricas. Y esto del Edén como el templo original donde Dios caminaba con el ser humano. Hay un libro de un teólogo norteamericano llamado Greg Kimball Bill, donde él desarrolla precisamente en todo un libro esto que estamos hablando y que Andy ha explicado magistralmente. Tú hacías la pregunta en una parte de tu exposición de si existe el paraíso, y yo debo decirle que la iglesia reunida como templo de Dios es el paraíso espiritual porque precisamente ese texto que se acaba de leer bueno, que leí en Levítico 26, que es la primera promesa de que Dios caminaría, andaría y habitaría en medio de su pueblo. Esa misma promesa se cumple en el nuevo pacto en la iglesia. Por eso dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, que lamentablemente nuestros antiguos ancianos lo limitaban únicamente a que una chica no se casara con un impío, pero es más que eso. El alegato de Pablo es que no puede haber concordia entre Cristo y Beliar, entre la luz y las tinieblas. Y entonces cita precisamente el nuevo pacto, porque Dios dijo es si se cumple en la iglesia. Termino diciendo, hermanos queridos, ¿por qué no debemos faltar a los cultos de la iglesia? No por la repetición constante de un texto que bien lo conocemos, pero que se nos olvida o a veces no le hacemos caso, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sí, es correcto, pero, hermanos queridos, reunirnos es estar en el Edén de Dios hoy, que se va a consumar de una manera plena y real en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Por eso aparece el árbol de la vida, por eso aparece el río de la vida y por eso todo lo que usted quiera deleitarse para pensar en esta meditación. Dios les bendiga. Gracias a mis hermanos, a Andy, a mi hermano Modesto y Argentina si está a tu lado, si no está durmiendo, porque así también mi mujer, a Enrique, a Francisco, a Ibis. Me preguntaste por el libro, lo estuve buscando, pero después te hago un comentario. No creo que sea un libro de nuestra atracción, pero no hay problema. Hoy, Davis, Sí, eso escuché, como te que era diste cuenta, bueno, medio. me río contigo. Después Está hablamos. bien, Termino ok. con Isaí y termino con Ronald. Dios le bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Amén, amén. Fernando. Bye. Un honor. Gracias, muchachito querido. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Amén, amén igualmente. Amén. Muy bien, ya para culminando,
Gracias al hermano Fernando por la intervención. Aquí tenemos el paralelismo que existe entre un jardín, entre el jardín y el tabernáculo. Fíjense, Dios caminaba en el jardín, Dios prometió caminar entre su pueblo. La entrada estaba orientada hacia el este, la entrada del tabernáculo hacia el este. Querubines guardaban la entrada del jardín, querubines bordados en el velo, figuras sobre el arca. Oro, bedelio y ónice mencionados, mismos materiales en el tabernáculo y vestiduras sacerdotales. Adán debía labrar y guardar el jardín, los levitas debían servir y guardar el santuario. Pregunta, ¿fue Adán el primer sacerdote antes de los levitas, antes de Aarón? Así es. A él se le entregó la responsabilidad de mantener la comunión con Dios. Así, excelente, Isaí. Adán es el primer sacerdote. Incluso en el versículo 15, justo después de nuestro pasaje, dice que Dios puso al hombre en el jardín para labrarlo y guardarlo. Estas palabras en hebreo, abad y shamar, son las mismas palabras que se usan más adelante para describir el trabajo de los sacerdotes en el santuario. Hermanos, ¿qué nos enseña esto hoy? Lección 1. El relato del Edén nos muestra que el plan original de Dios para la humanidad era vivir en comunión perfecta con Él, en un lugar de abundancia, belleza y propósito. El pecado interrumpió este plan, pero no lo canceló. Toda la historia bíblica es el relato de cómo Dios trabaja para restaurar lo que se perdió en el Edén. La lección número 2 dice, Dios continúa o Dios como fuente de vida. El río que fluye desde el Edén hacia toda la tierra es una poderosa imagen de Dios como la fuente de toda vida y bendición. Cuando estamos conectados con Él, recibimos vida. Cuando nos alejamos, experimentamos sequía espiritual. Jesús retomó esta imagen cuando dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, como dice en Juan 7:38. Lección 3. Nuestra vocación de cuidado. El mandato a ser mayordomos, sacerdotes, a labrar y guardar, sigue vigente. Aunque ya no estamos en el Edén, somos llamados a cuidar, a ser mayordomos de la creación de Dios, a ser buenos administradores de lo que Él nos ha confiado. También somos llamados como sacerdotes, como lo dice en Primera de Pedro 2:9, a mediar la presencia de Dios en el mundo. Y por último, la esperanza de restauración. La Biblia termina con una visión del Edén restaurado en Apocalipsis 22, lo mencionó nuestro hermano Fernando. Juan ve un río limpio de agua de vida que fluye del trono de Dios y a ambos lados del río está el árbol de la vida. Lo que se perdió en Génesis se recupera en Apocalipsis. La historia cristiana no es un círculo que vuelve al principio, sino una escalera que asciende a algo aún mejor, un Edén glorificado donde Dios habitará con su pueblo para siempre. Así que hermanos, yo espero
Miren la conexión bíblica, ustedes lo tienen ahí en su folleto que yo le envié del estudiante. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición, así como lo fue para mí mientras estaba redactando el material, lo haya sido para ustedes, que podamos compartir estas enseñanzas, lo aprendido y que podamos cada día más motivarnos a estudiar su palabra con el fin de conocerlo más y tener comunión con Él. Que el Señor le bendiga. Así que si Amén. algún, Amén. alguno tiene alguna pregunta, Amén, algo amén. que aportar, dígame, Mode, ¿qué le Bueno, pareció? bueno, yo estoy anonadado. Me dejaste boquiabierto. Gracias, gracias por la invitación. Y lástima que el grupo es pequeño hasta ahora. ¿Cuánto más podían agregarse para estudiar y aprender la palabra de esta manera? Y no se da cuenta que no sabe nada. A veces uno hace alarde de que teólogo y estas cosas. No sabemos nada. La gloria sea al Gracias. Señor, hermano Amén. Mode. Gracias a Andy que el Señor te usa y te ha dedicado a estudiar la palabra. Como siempre te he dicho, con humildad, con Ujú. humildad. El Señor es el príncipe, el primero, y Él a quien pide, le da. ¿Verdad? Amén, Dice la palabra. amén, Y amén. dice, abre tu boca que yo la voy a llenar. La va a llenar de su palabra. Pero tenemos ese deber de escudriñar y todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre. Si hay algo digno, como dice Pablo, en esto pensar. Y aquí hay algo bueno en esta serie de estudios. No te desanimes, aunque vea que no se presenta, no nos presentamos, no instalamos, pero no te desanimes, sigue para adelante. No, no, La amén, así iglesia, es. la iglesia necesita de que se enseñe las palabras, que escudriñemos las palabras, porque en ella conocemos a Dios. Amén. Y en el conocimiento de Dios dice que la gracia se multiplica, su paz se multiplica en nuestra vida, como dice el apóstol Pedro. Mucha bendición ahora a ti, a todos los que están ahí, su hermano, el hermano Isaí, qué bendición escucharte, hermano Isaí. Y Dios me lo bendiga a todos. Para Amén, adelante. amén, amén. Pasamos por Amén. aquí, Amén. Modes. Usted sabe Sí, que el conocimiento no pesa. amén. Así es. ¿Tú Así tenías es. algo que decir, mami? Bueno, a mí siempre me ha encantado el estudio del libro de Génesis. Cómo nos ayuda a comprender que cada persona, cada uno de nosotros lleva la imagen de Dios y nos llama a respaldar la dignidad y la igualdad de todas las personas sin importar su género, raza u origen. Y esto nos llena de compromiso para honrar la dignidad de Dios y de cada uno de los hermanos y hermanas y seres humanos que necesitan que reflejemos la imagen de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a ser mayordomos de su gracia y su redención para atraer a otros al conocimiento de la verdad y predicarle el misterio de la piedad. Que el Amén. Señor los bendiga a cada uno. Amén, Amén. amén, amén. 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 Hermano Enrique, despídanos con palabra de oración y nos vemos el próximo lunes con la culminación del capítulo 2 y se hicieron una sola carne. Oremos. Señor, te damos gracias por estos momentos que tú nos has permitido tener compartiendo
tu palabra como hermanos, aprendiendo más de tu vasta e inmensa palabra que contiene tanta sabiduría, tantos misterios y tantas cosas que aún no nos llegarán ni ser reveladas, pero que sabemos que tú tienes un conocimiento para cada uno de nosotros que podemos tomar para tener más sabiduría de esa que tú nos das. Y te damos las gracias por nuestro hermano Andy, que ha estado siendo el instrumento para lograr esta adquisición de nuevos conocimientos de tu palabra y que nos ayudan a conocerte más y entender mejor tu propósito en cada uno de nosotros. Ahora te pedimos por cada uno de los demás participantes que tú puedas darnos el entendimiento de cada una de las clases que hemos estado tomando y las que tú nos permitirás tomar para gloria y honra de tu nombre y que sean de provecho y de bendición. Ahora te pedimos que tú nos des a cada uno un grato sueño, que podamos dormir y descansar para recibir un nuevo día, si así tú lo permites. Todo esto, Padre, te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Feliz sueño para cada Amén. uno. Que descansen, bendiciones a todos. Amén. Amén. Mm. Igual, toda la familia. Amén. Estaré enviando el video por el grupo para aquellos que no pudieron asistir. Si, si usted quiere modelo, si usted va a seguir tomando los cursos, lo meto al grupo. Méteme ahí, que yo tengo las orejotas aquí para oír. Ok, Y la palabra es una fuente inagotable. amén, amén. Uno lee esa porción y la lee y la lee. Y entonces cuando vuelve hay algo nuevo, algo interesante. Así es, Es así la es, palabra de Dios. así es. Gracias, sí. Me puede enviar material. Excelente. Ok, modelo. Y pase Ok, buena noche. igualmente. Nos vemos, muchachos. Chao.